Muy buenas tardes, amables televidentes de Pacífico Noticias. El tema del día es la movilización a lo largo y ancho de todo el país de las fuerzas insurgentes de las FARC-EP. Se están movilizando hacia las zonas veredales transitorias de normalización, que es como se ha denominado dentro del Acuerdo de Paz de La Habana, los sitios en la geografía nacional a los que llegarán los insurgentes de las FARC para permanecer allí en el inicio del proceso de dejación de las armas. Esto está establecido, hay un cronograma en ese sentido, hay un atraso igualmente, pero desde hoy se empieza a cumplir, a pesar de que no hay las habitaciones que se requieren para alojar a los insurgentes, como ha sido denunciado y como se ha informado en reiteradas oportunidades. Sin embargo, la insurgencia está cumpliendo y se está trasladando a todos estos sitios. Hoy tenemos para analizar este tema y también para hablar del movimiento Voces de Paz, que se ha creado para apoyar a los voceros de la insurgencia en el Congreso, específicamente en la veeduría de los trámites legislativos del Acuerdo de Paz. Tenemos como invitado a Manuel Paz. Manuel Caicedo, perdón. Él es un dirigente social de Cali. Manuel Caicedo ha estado vinculado a múltiples organizaciones sociales, comunitarias. Es una persona que hoy está desarrollando un intenso trabajo de creación del grupo que apoye a Voces de Paz en el Valle del Cauca. Buenas tardes, Manuel. Bienvenido a Pacífico Noticias. Buenas tardes, Alfonso, y buenas tardes a la audiencia fiel de este programa. Bueno, empecemos por lo que está ocurriendo con el desplazamiento de la insurgencia a las zonas veredales transitorias de normalización. ¿Usted cómo observa todo este proceso que debemos considerar histórico? Porque ya se empieza a materializar el inicio de todo ese proceso de dejación de armas por parte de la principal fuerza insurgente del país. Bueno, efectivamente, entre todos los actos, entre todos los hitos que ha tenido este proceso de paz entre las FARC y el gobierno de Juan Manuel Santos, todos los hitos que han sido denominados históricos en uno u otro momento, el inicio de las conversaciones, la llegada de los acuerdos, la firma de ellos, pero este de hoy realmente tiene las características de histórico que usted señala, porque se trata ni más ni menos que del inicio de la espera más anhelada por el pueblo colombiano y por la propia insurgencia, que es la dejación de las armas. Sin embargo, pues hay que decir que es un sabor agridulce el que nos muestra este momento. Yo creo que debe tener una cobertura muy amplia lo que está pasando, debe ser muy emocionante ver a centenares, a miles de guerrilleros y guerrilleras desfilando en paz y en medio de cánticos de paz hacia sus zonas de concentración, pero también es muy agrio que el gobierno ni siquiera en esa parte haya cumplido plenamente sus compromisos. Han señalado algunos y algunas combatientes que, para decirlo gráficamente, vivían mejor en el interior de la selva que en lo que hoy son las zonas veredales, no han sido adecuadas, falta buena alimentación y en buenas condiciones, pero en fin, lo importante es que la opinión pública, el país entero, sobre todo los sectores populares que más han sufrido el peso de la guerra, vean que las FARC está cumpliendo su palabra empeñada, que está siendo fiel a sus compromisos y que hoy está dando el carácter de irreversible a todo este proceso. Pero hay personas, Manuel, que parecen no entender esto, sobre todo aquellos que están vinculados con grupos y sectores de derecha y de extrema derecha en nuestro país, y de igual manera por parte de grupos paramilitares que vienen creando zozobra, desarrollando una serie de amenazas contra líderes populares, y lo más lamentable, se viene presentando una ola de crímenes contra reclamantes de tierras, contra defensores de derechos humanos, en contra de activistas sociales, en una especie de acción para tratar de minar la base social de quienes apoyan el proceso de paz. ¿Usted cómo mira esta situación que tiene que ver mucho con la historia de nuestro país? Porque hechos similares y mucho más graves se presentaron
Cuando se produjo un primer acuerdo de paz en 1984 entre las FARC y el Estado, se creó la Unión Patriótica y se desgranó pues esa lamentable historia de más de 3.000 asesinatos de miembros, de dirigentes de esta organización política. Usted, que es una persona que ha estudiado también y que reivindica esa historia, ¿qué análisis hace de lo que está ocurriendo? Sí, efectivamente, yo soy un sobreviviente de la Unión Patriótica. Estuvimos en ese proceso y no nos morimos porque en una guerra no se mueren todos, pero en este caso no es que estos sectores no lo entiendan, al contrario, es porque lo entienden perfectamente. Los sectores de la extrema derecha, por su propia naturaleza, los sectores guerreristas que han hecho de la guerra en el país su caldo de cultivo para su proyecto político, reaccionario, estos sectores saben precisamente que lo que está pasando hoy y lo que pasó en el marco de las negociaciones es hacer irreversible la guerra, y eso no les conviene. Y la ofensiva que han lanzado es precisamente para que haya regresiones. Así como ayer hicieron una campaña sucia de mentiras y de trapisondas, como lo dijo el propio Movimiento Centro Democrático, para hacer ganar el no en las elecciones del 2 de octubre, asimismo ahora han echado mano de sus otras cartas de la extrema derecha, las cartas más sucias, que es los asesinatos contra el pueblo y la calumnia permanente contra el movimiento. En este momento no sabemos cuál va a ser la reacción del gobierno, pero la verdad es que los crímenes son imparables, todos los días se da cuenta de uno, lo que tú has mencionado, reclamantes de tierras, por ejemplo, que es el tema más sensible porque es a través de la violencia que se han apropiado de las tierras del campesinado colombiano, pero así y todo, por eso decimos que el sabor es agridulce, porque por una parte el país está viendo desmovilizarse a la guerrilla más antigua del mundo y la más combativa en Colombia, pero por otro lado el régimen y los sectores de la extrema derecha reaccionaria están cobrando muchas vidas por este proceso, pero le toca al pueblo precisamente fortalecerse, avanzar en su organización y en la denuncia para poder detener esta ola de crímenes. Ese es uno de los papeles que tiene el movimiento Voces de Paz precisamente. Precisamente sobre el movimiento Voces de Paz que usted está impulsando en el Valle del Cauca, que ya se creó en la ciudad de Bogotá, ¿qué nos puede informar? ¿Qué están haciendo? ¿Cómo va la creación de este movimiento en nuestra región? Bueno, el 10 de enero se hizo la primera reunión después de la creación en Bogotá del movimiento en Ibagué. En Ibagué estuvo el compañero Jairo Rivera con una serie de dirigentes, hombres y mujeres de la región, y se creó el primer grupo. El segundo lo hicimos el pasado jueves aquí en la ciudad de Cali, en la oficina de nuestro movimiento en el edificio Sacur. Ya tenemos que desde el jueves a hoy hemos realizado varias reuniones en municipios para crear otros grupos más pequeños. Ya tenemos que estamos organizando la traída del dirigente nacional Jairo Rivera al Valle del Cauca para que recorra Tuluá, Buenaventura y Cali los días 22, 23 y 24 de febrero. Y ya tenemos que ha habido un gran respaldo ciudadano en torno a esta iniciativa. Nosotros creemos que fortalecer esos movimientos y preparar las condiciones para que en mayo se haga la asamblea de creación del partido político de las FARC es el mejor aporte que podemos dar a la consolidación del proceso de paz. Muy amable Manuel Caicedo por acompañarnos en el día de hoy. Él ha hecho un planteamiento supremamente importante, y es que el momento que estamos viviendo con la movilización de las fuerzas insurgentes hacia las zonas veredales transitorias de normalización es otro hecho histórico dentro del proceso de paz, y que a la par avanza en el Valle del Cauca la creación del respaldo al movimiento Voces de Paz. Vamos a un corte de comerciales y volvemos con más información.